Bueno, como les dije, un poco la idea del práctico de esta forma, más allá de ir pautando presentaciones que hacen un poco a nuestra tarea. Muchas veces a nosotros nos pasa que nos guste o no, tenemos fechas de vencimiento, tenemos presentaciones que hacer. Generalmente, cuando uno trabaja alrededor de la contabilidad, las presentaciones son online, así que mucha opción no tenemos y nos encontramos ante sistemas que por lo general no son amigables, que plantean fecha de vencimiento, una explicación que es poco clara y tenemos que subir cosas. Así que nada, un poco también es que trabajen esa frustración, el encontrar su momentito solos y tratando de resolver solos o con un par, en este caso hablaban entre ustedes, y lo iban resolviendo de la mejor manera posible. Acá no, la idea era esa. No importa si a alguien no le salió bien, no se enrosquen con eso. No es que van a desaprobar el curso porque no llegaron a hacer el práctico 10 puntos. La idea era que lo traten de resolver solos. Esa era un poquito más la idea que la resolución en sí. Les voy a compartir el Excel, así empezamos a charlar del práctico. No sé si me quieren decir antes algo de arrancar o prefieren que lo veamos y lo vamos hablando en el momento. Sí, no, a mí me costó muchísimo. Me encanta. Muchísimo. Bien, porque la idea es que se enfrenten a algo difícil, sí. 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 Complicado. Sí, o sea, en los otros que habíamos tenido antes, que nos había subido la solución y todo, Era más sencillo. bárbaro, re sencillo. Ahora cuando llegó el del examen, ahí Está bien, pero ahí yo quedé lamentablemente blanco. no me di cuenta, yo no me di cuenta de sacarle la palabra examen, porque es algo Creo que que eso fue más presión. sí, es Claro. automático. Ustedes leen la palabra examen y es como que se bloquean, se terminó la historia. Sí. Pero no, a ver, era... No, igual estaba un poquito más complicado, lógico, ¿no? Les Pero insisto, el examen pasaba más por una cuestión de que ustedes puedan enfrentarse a la situación solos que poder resolver la conciliación bancaria. ¿Sí? La conciliación bancaria implica que nosotros hacemos nuestro libro bancos, porque uno hace su libro bancos propio, va llevando sus propias cuentas de los movimientos bancarios, y de repente aparece una entidad llamada banco que me manda el resumen y es lo que dice el banco. Y pensemos que ante la mirada de cualquier persona, tu jefe, otro banco, un proveedor, o un cliente, o el Estado, o un juez, el que tiene razón es el banco. Lamento decirles que se encuentran ante un ente poderoso, que es el vecino indiscreto, que cuenta todos los chismes y le creen a él. El banco es eso. Por eso es que la mayoría, y hoy por hoy la tendencia, por eso también un poco trabajar con el banco, la tendencia es que todos los movimientos comerciales, todos los movimientos de dinero, sean vía banco. Ustedes podrán darse cuenta que poco a poco las transacciones con dinero físico van disminuyendo, van desapareciendo. Hoy por hoy vas a un kiosco, compras con QR, vas a la verdulería, compras con cuenta DNI. La opción de utilizar el dinero electrónico es cada vez más usual y va a terminar haciendo desaparecer. No te digo que mañana, pero sí en un tiempo bastante cercano va a terminar desapareciendo la utilización de dinero físico. ¿Sí? Pero bueno, con la conciliación bancaria se van a encontrar siempre, por más que hagan conciliaciones bancarias, yo les digo, yo hago conciliaciones bancarias, tengo compañeros de oficina que hacen conciliaciones bancarias, que las hacen son contadores y las hacen hace 20 años, así todo a veces se están dando vueltas porque no encuentran algo, que el banco interpretó de otra forma, que el banco puso un número al revés, que el banco metió mal el dedo, o yo metí mal el dedo y no te diste cuenta. Y un poco siempre el misterio pasa por ahí. Vamos a compartir la pantalla y vamos a seguir charlando. ¿Ven la pantallita? Sí, sí, ¿Se sí. ve el Excel? Joya. Bueno. Vamos a hacer lo primero, que es lo que te asusta. Sacamos la palabra y lo único que dice es banco, ¿sí? Tranquila. La idea de que tienen que tener en cuenta con el banco, una de las primeras cosas que hay que darse cuenta es que el banco no empieza el primero de mes y termina el último día de mes. El banco empieza cuando abriste una cuenta bancaria y a partir de ahí es continuo. Si nosotros hacemos cortes semanales, mensuales o anuales, pero la cuenta bancaria continúa. Entonces yo voy a tener siempre una situación que va a venir del mes pasado
o que va a pasarse al mes que viene. Entonces esas cosas que van a ir pasando. Lo que te dice acá es que inicia el mes con un saldo de 27.540, ¿verdad? Esta ya es la solución, yo no lo voy a ir escribiendo. Es más rápido si se los muestro así. Inicio del mes, 27.540. Eso lo que me indica es que si yo estoy en el mes de junio, acá me habla, yo estoy en el mes de junio, más allá del año, mi último movimiento del mes de mayo implica que tenía 27.540, por lo tanto yo el banco lo inicio con 27.540, este es mi saldo inicial, es como arranco, esta parte es fácil. Esta información es información del mes pasado, ¿sí? Fíjense que dicen, al realizar la conciliación del mes de mayo, o sea, la del mes pasado, nos da la siguiente información. Y al caso lo que les digo es, si hace falta, hay que registrarlo, ¿sí? Me dice que el mes pasado hubo un cheque que no fue presentado al cobro, otro cheque que no fue presentado al cobro. El depósito de 9.466 se encontraba pendiente de acreditación. Y una suma de tantos pesos, el último día del mes pasado, se me debitó en concepto de comisiones bancarias. Acá vamos a separar dos cosas y vamos a analizarlo. Si acá me dice que la conciliación del mes de mayo me da la siguiente información, es decir, mes de mayo, ¿qué quiere decir esto? Que yo hice pasó todo el mes de mayo, y los primeros días del mes de mayo, de junio, yo estoy conciliando mayo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo los primeros días de junio estoy conciliando mayo. Y acá yo lo que les digo es, ya les doy el resultado de la conciliación. Lo que les digo es que hay dos cheques que todavía no entraron. Es decir, yo los entregué y todavía no fueron al banco. Hay un depósito que yo lo deposité y todavía no impactó en el banco. Y cuando miro el resumen, me doy cuenta que durante el mes de mayo hubo comisiones que yo no registré. Acá lo importante que me tengo que dar cuenta es que hay 3 operaciones que cuando pasó, yo hice el asiento. Es decir, si yo emití un cheque para entregárselo a un proveedor, yo en su momento hice proveedores a banco. Si yo emití otro cheque, y acá les voy dando el número de cheque, si yo emití otro cheque para darle a un acreedor y tampoco fue presentado al banco, yo en ese momento hice el cheque y hice el asiento, por ejemplo, gastos de luz a a banco, porque le entregué al cajero de EDEA el cheque. Yo lo hice al asiento en su momento, hay que pensarlo de esa forma. Es decir, yo cuando esto pasó, ¿hice un asiento? Sí, lo hice. Porque cuando emití el cheque hice el asiento. Cuando emití el cheque hice el asiento. Cuando fui al banco a depositar platita, hice el asiento. Hice banco a caja. Pero ¿qué pasa? Acá lo que me entero que no hice el asiento, porque me doy cuenta que no lo hice, es me llegó el resumen. Estoy a 2 de junio, me llegó el resumen de mayo, y durante el mes de mayo hubo una comisión que yo no registré. Por lo tanto, la registro. ¿Sí? Yo les voy a ir haciendo el paso a paso y después lo discutimos. Es decir, lo único que yo tenía que mirar con otra carita era esto. Esto es información que la tengo que tener en cuenta. Sí, la tengo que tener en cuenta, pero no hago el asiento. Esto, hago el asiento. Fíjense que el movimiento número 2 es registrar una comisión que se me descontó del banco. Se me descontó el mes pasado y yo no lo había registrado. Lo registro ahora. Y acá está el asiento. Gastos bancarios a banco. Punto número 3. Me dice, se emite el cheque 459. Esto es porque es teórico y uno no se da cuenta, pero si ustedes estuvieran en una oficina y ustedes tuvieran la chequera en la mano, sabrían perfectamente que el primer día del mes
el primer cheque en blanco que tienen, que no usaron, es el 459. De hecho, acá surge, ¿cómo surge? Porque es el primero que escribo en lo que va de junio. Por lo tanto, es el primer cheque que emito en junio. Se emite el cheque 459 para disminuir una deuda con un proveedor. En este caso, un proveedor que se le compran fertilizantes por 5.869 pesos. Esta operación ya es de junio, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, cheque 459, egreso de tanta plata. Proveedores a banco. Se deposita la recaudación de los días anteriores. Hago un paréntesis. Yo cuando termina la clase lo subo al práctico si quieren. O lo subo cuando subo las notas, lo subo a esta solución, así la pueden ver. Igual no voy a subir notas, lo que voy a subir es entregó bien, entregó repasar, no va a haber un 5, un 8, un 10. ¿Sí? O sea, acá lo que evalúo es que hayan cumplido con la entrega. Se deposita la recaudación de cobranzas. Hay un depósito por 6.600. Hago el asiento, banco a caja. Fíjense que hasta ahora los asientos son, ya está para el dominio que tienen ustedes de contabilidad, son asientos bastante pavos. No hay una complicación. Se emite el cheque 460, obviamente, el que sigue. La emisión de cheques es cronológico. Yo voy arrancando, imagínense el talonario, voy sacando y voy agarrando el que sigue. Se emite el cheque 460 para comprar semillas por 12.350. Se entrega al vendedor en el local a comprar. ¿A qué voy? Yo voy a un local a comprar semillas y le entrego el cheque. Acá yo lo puse como gasto de semillas. ¿Sí? Por eso igualmente dentro de las cuentas, fíjense que yo, a ver dónde estaban, yo lo había puesto dentro de las posibles cuentas, gasto de semillas, eso era bastante sencillo, yo le indicaba por dónde venía la mano. Aparte, en la vida diaria de la contabilidad o de lo que ustedes hagan, por lo general, las cuentas son recurrentes, ustedes ya van a conocer las cuentas. Y si no, las va a crear el contador. Cheque 460 por 12.350, gastos de semilla a banco. Se emite el cheque 460. Ahí había un error, ¿no? De número de cheques. Sí, fíjense que sí está bien, era el 461. Está bien. Eso acá me quedó pisado. No podés hacer dos veces el mismo cheque. Es el que sigue. Ahí, ojo, eso es un error de tipeo del enunciado. Iba al 461. Si vos en la contabilidad registrabas dos veces el mismo cheque, te va a pasar que después vas a tener una inconsistencia con el banco. Porque te va a parecer que el cheque 460, imagínate que vos en la contabilidad lo hubieras registrado las dos veces como 460, uno va a ser el importe correcto y otro va a ser incorrecto. Te va a coincidir con el 461 y a menos que lo hayas emitido después del 462, vas a correr toda la numeración, que va a ser un problemita. Se emite el cheque 461 para pagar la luz. Oficinas de DEA por 1.236 pesos. Cheque 461, 1.236. Gastos de luz a banco. Y ahora lo que tengo son dos depósitos. Se deposita un cheque, se deposita un cheque. Depósito y depósito, ¿sí? Hasta acá llegó el trabajo del mes. Y ahora nos llega el resumen de cuentas. Y acá llega el momento, hasta ahora lo que pasó, lo que hicimos es lo que uno iría haciendo día a día, manejando la tesorería. Es decir, emito cheques, recibo y hago depósitos o hago transferencias. ¿Sí? Van a ser las cosas que, no se olviden, el banco o entra plata o sale plata. Después hay que ver el motivo, pero son los motivos por los cuales vamos a tener egresos o ingresos. Arrancamos con el 2 de junio. Me habla de un depósito de 6.726 pesos. Si yo me fijo en la información que tenía del mes anterior,
tengo un depósito pendiente de acreditación de 6.726, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese movimiento concilia. Vamos a marcarlo. Si yo tuviera lápiz y papel y hubiera impreso las dos cosas, iría poniéndole tildecitos de un lado, ok, pintándolo con un color. Los sistemas informáticos, cuando yo le pongo la suficiente información, ¿sí? Porque manejo un sistema, tengo un sistema en mi trabajo donde yo voy cargando todos los datos, pongo el número de boleta de depósito, número de cheque. Cuando el banco emite el resumen, a veces me permite cargarlo en el sistema informático y me hace este tilde, o sea, este tanteo de ver qué cosas coinciden, lo hace solo y me deja desmarcado lo que no coincide para que vea si lo voy a conciliar manualmente o voy a tratar de corregir un error. Me habla del cheque 459 por 5.869, me coincide acá arriba. ¿Sí? Esto lo voy a despintar para... Ya lo habíamos pintado por una cuestión, ¿cómo se dice? Por una cuestión educativa. Vamos a pintarlo por otra cuestión educativa. Este me coincide, este me coincide. Este primero me coincide porque yo ya lo vi en el de junio, en el resumen de mayo. Obviamente no va a estar en el de junio, porque ya me viene del mes pasado. Tengo un depósito de 6.060 pesos. ¿Sí? Yo hice un depósito de 6.060 pesos. No, de 6.600. Hice un depósito de 6.600, ok. Entonces yo acá voy a hacer una marquita. Y acá le voy a hacer una marquita. Porque tengo que cotejar qué pasó. Ahí. Tengo un cheque 458 de 6.200. Fíjense que era uno de los pendientes del mes pasado. Ok, lo marco acá. Estaba esperando que entre. ¿Sí? Listo. Yo voy a tener anotado. Imagínense que ustedes haciendo estas cosas van a tener anotaciones. Van a tener un cuaderno o el mismo sistema le va a permitir decir, sí, este es el cheque que te había quedado sin pintar, porque ustedes van a tener arriba de esto que ven acá, que es junio, inmediatamente arriba van a tener mayo, y arriba van a tener abril, y así, y ustedes mismos van a ir dejando pintado o sin pintar, o con una marquita, las cosas que les queden pendientes. Acá porque lo ven con un enunciado, pero en el día a día, ustedes van a saber si esto me quedó pendiente. Donde lo ven en el resumen, dicen, sí, esto es el mes pasado, el cheque tal, que le entregamos a Pepito. Lo marco. Cheque 460 es de este mes, por 12.350 pesos. Lo marco, somos felices. Lo marco. No hay una cosa más linda cuando uno está tildando esto que marcar y que coincida, porque implica menos trabajo. Porque cuando no coincide implica más trabajo. Un depósito de 8.656 pesos. Depósito de 8.656 pesos. Recuerden que fíjense que yo puse acá en el enunciado que se depositaban cheques de otro cliente. Entonces acá lo que tuve que es un tema de clearing. Evidentemente por algún motivo el otro cheque no entró. Porque las últimas dos operaciones me indica que tengo un gasto por una chequera. Es decir, yo llamé por teléfono, pedí una chequera, o fui a la oficina, lo pedí por internet. Ese gasto no lo registré. Lo mismo me pasa con unas comisiones. Entonces, ¿acá qué vamos a hacer? Primero que nada, supongamos que esto lo estamos haciendo al 30 de junio o el primer día de julio. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a registrar los gastos bancarios y los gastos bancarios. Fíjense. Por 250 y por 426. ¿Sí? Y hasta acá más o menos llegó nuestro honor. Nosotros sabemos que el saldo del banco que nos dice el banco en su resumen es de 23.411. Y según nuestras cuentas, el saldo había sido de 26.200.
233. Obviamente no coincide, pero yo necesito saber cuál es el saldo real. Yo voy a partir de los dos saldos y tengo que llegar al mismo, porque eso implica que está todo bien. Primero, vamos acá, saldo bancario. ¿El saldo bancario cuánto me da? 23.411. ¿Tengo algo pendiente de que se le sume al banco? Sí. Hay un cheque que yo deposité de 3.820 que cuando ese cheque el banco lo acredite, me va a sumar el saldo, ¿verdad? Esto les aclaro, que hacemos acá al costadito, es una prueba teórica que yo hago en un papel para demostrarme cuál es el saldo real, porque sé que después va a ocurrir. Es decir, cuando entre ese depósito, el banco me suma, me suma. Y a su vez, ¿qué tengo? Tengo un cheque que todavía no entró. El depósito es de 3.280. No sé si está invertido ahí en... Sí, pero igual ahora te explico por qué. Y tenés razón lo que dijiste, ¿eh? Pasa que da la casualidad de que hay una inversión que no fue... Se me invirtieron esos números y no eran deseados que se invirtieran, pero bueno. Yo tengo un par de situaciones. Uno, tengo primero un cheque que yo presenté que todavía no se acreditó. ¿De cuánto es? A ver, espera. El de 438, ¿no es? El de 438 todavía no entró. Exactamente. Es el cheque 456. Ese todavía no entró. Es el de 1236 de pago EDEA. Y el de 1236. Esos dos cheques todavía no entraron, ¿sí? 1236 y 438. Acá tenemos dos situaciones, pero en principio los dos me suman los 1.674 que deberían restarse del banco. Ok. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Son dos cheques que son, como dijimos recién, el 438, el 456 y el 4, ¿dónde estamos? 61. Y el 461. Estos todavía no entraron al banco. Por lo tanto, yo estoy esperando que ingresen. Y cuando ingresen, se me va a restar. ¿Ok? Sí. Y yo tengo depósitos que todavía no entraron. Uno es el de 3.280. Y yo después me di cuenta que había una diferencia, que es la que había dejado en pendiente. Yo hice un depósito por 6.600 y en el banco hay acreditado 6.060. Cuando pasa algo así, lo primero que tenemos que hacer es ir a mirar nuestra boleta de depósito. ¿Cuánto decía? Supongamos que la boleta de depósito decía 6.600, ¿no? Y el que se equivocó fue el cajero o el banco, cometió el error. Yo voy a tener que ir al banco a reclamar para que me lo acrediten. Si deposité efectivo es difícil que me lo devuelvan. Ya lo habíamos charlado otra vez, porque a menos que haya sobrado esa plata que yo reclame ese día, a ese cajero le haya sobrado esa plata, difícil que me lo devuelvan. Pero supongamos que yo deposité un cheque, que era de 6.600, y que por un error de tipeo alguien ingresó 6.060. Por lo tanto, esa plata me falta acreditar a mí. ¿Tengo que hacer algún asiento de algo? No. En principio no, tengo que ir al banco a reclamar. Es decir, a mí me tienen que depositar eso más 6.600 540. más 540. Eso me da los 3.820, que parece un juego de números, pero está invertido. Les insisto, no fue a propósito. Un tema adicional, bueno, entonces fíjense, de los 23.411 le sumo los 3.820 que faltan entrar, le resto los 1.674 en cheques que faltan salir del banco, y eso me da un saldo bancario ajustado de 25.557. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que yo estoy en condiciones de decir, cuando en el banco pase todo lo que tiene que pasar a partir de hoy, que es un ajuste, un depósito y dos cheques, cuando pase eso, mi saldo bancario va a ser. Para esto hago esto yo.
Y una pregunta, ¿y el cheque 458 que tampoco fue presentado al cobro, no lo sumamos ahí? El punto B. Sí, lo estoy buscando, lo estoy buscando. No, pero no está en el Está, resumen. En el resumen Está en el está. resumen. Sí. En el resumen está. Fíjate que está acá. Yo no lo volví a registrar acá porque era el mes anterior de mayo, pero sí se pintó acá. Ah, bien, bien. Ahora vamos a la otra cuentita. Partimos de este número, los 26.233. Cuando fue el cierre de ejercicio, yo tuve créditos pendientes, es decir, el banco a mí me avisó que tenía intereses que había cobrado o algo. No, no tengo nada de eso. ¿Tengo débitos pendientes? Sí, tengo débitos pendientes. Tengo 676 en débitos pendientes a esta fecha. Yo ya los ajusté, pero dense cuenta que estos ajustes yo ya los hice en el mes de julio. Por lo tanto, acá van a aparecer acá abajo. Si yo siguiera escribiendo, pondría chequera, pondría comisiones. Perdón, ahí me perdí. Sí, ahí vuelvo a retomar. Y acá yo tengo 250 y acá tengo 426. Yo acá hice la prueba, porque esta prueba la hago al 30 de junio. ¿Estamos de acuerdo? Yo la prueba esta la hago al 30 de junio. Al 30 de junio, en mi contabilidad, yo no tenía registrado las comisiones y la chequera. Los gastos bancarios, sí. Estos últimos, no los tenía registrados. Yo hice el asiento en julio. Así como acá arriba hice el asiento de mayo en junio. Porque me entero después, generalmente me entero después. A menos que sea muy prolijo y lleve esto día a día, porque miro todos los días con banking, hay muchas cosas que uno termina enterándose al mes siguiente, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, yo al 30 de junio mi saldo contable son los 23.233. Sí. No tengo créditos pendientes, tengo débitos, porque tengo que hacer los asientos, es decir, los hice en julio, por 676, se lo resto y mi saldo real, contable, cuando pase lo que tiene que pasar, que es estos dos asientos, es de 25.557. Obviamente coincide porque está todo bien hecho. Si esto no coincidiera, tengo que revisar porque algo me faltó. ¿Sí? Fíjense que si yo siguiera haciendo esto para abajito, obviamente el último número, porque esto ya es julio, cuando pase lo que tiene que pasar en julio, mi banco ya se ajustó. ¿Estamos de acuerdo? Claro, yo ahí me equivoqué y en vez de poner estos dos puse el punto D. No pasa nada. Esto más o menos cierra. Esperen que quiero ver las caritas. Voy a dejar de compartir esto. Acá volví yo. Voy a repetir. Si ustedes estuvieran trabajando normalmente en un lugar, ustedes tendrían el saldo de mayo, el saldo de abril, el de marzo, y ustedes van haciendo mismo el seguimiento todo el tiempo. Ustedes mismos se enteran de esto que va pasando. Entonces, no es que de repente dicen, sí, porque había un cheque. No, ustedes ya conocen todos los cheques. Porque generalmente en la oficina de tesorería hay 1, 2, 3 personas, algo que sea muy grande, pero los movimientos los van a ir manejando día a día ustedes, van a saber qué movimientos hubo. No se los va a contar nadie. Ustedes se lo van a contar a otra persona. Es al revés. Ustedes son los que le van a decir a alguien, mira, acá hay una diferencia en el banco porque hay unas comisiones que faltaron entrar. Acá hay un cheque que faltó que se deposite. Y ustedes van a conocer los movimientos y van a poder demostrarle, porque ¿cuál sería el efecto de esto? Imagínense que llega el cierre de mes y ustedes tienen que elevar a sus superiores o ayudar o darle a su superior un informe para que se lo eleve a algún gerente y le tienen que decir la situación de las cuentas bancarias.
¿Y cuál va a ser la situación? El gerente va a entrar a la contabilidad de su sistema y le va a decir que hay 26.000 pesos y le va a llegar un resumen del banco que va a decir que hay 23.000. Acá tenemos una diferencia de 2.000 pesos, pero estamos hablando de una cuenta de 20.000 porque el práctico es viejo. Y porque aparte yo uso números chicos porque es más fácil que usarlo. Pero imagínense que le llega entra a la contabilidad, le dice que hay 2.400.000 y llega el resumen bancario y dice que hay 1.900.000. Y che, faltan 500 lucas. ¿Qué pasó? No, claro, o sea, ahora porque estamos hablando de 20.000. Con este número uno ya abrió los ojos y dice, che, ¿qué pasa con 500 lucas? Y vos le hiciste el informe y le dices, mira, hay 4 cheques de un proveedor, este proveedor, este proveedor, este proveedor, que los emitimos hace 2 días, cerró el mes, y se ve que todavía no fue al banco. Y tenés un cheque que no entró, que te había pagado el cliente tal, entonces vos lo vas a poder explicar eso, esa es la idea. La conciliación bancaria pasa principalmente por hacer una cuestión de prolijidad. Por un lado, la prolijidad de mis cuentas, tener registrado bien todo lo... Y vayamos a lo absolutamente básico. Imagínense que ustedes no están en una empresa muy grande con un sistema informático. Están trabajando en una oficina pequeña, donde el sistema informático es un cuaderno y un lápiz y la chequera, o un Excel, que se lo van a armar ustedes, o una ayuda a memorias, o, a ver, un cuadro de doble entrada, donde yo pongo, entró este cheque, salió este cheque, lo voy anotando a mano en un cuaderno de banco, porque los movimientos son pocos, y me es más práctico tener un cuadernito a mano donde voy viendo y hago la cuenta y ya está. Y llega el último día y yo digo, listo, el saldo es tanto, porque yo sé los movimientos que hubo. Y llega porque ese es el tema. O el dueño del negocio donde trabajan terminó el mes, te imprime el resumen del mes pasado y te lo da para que concilies. Y vos ahí te empezás a enterar de todo, porque no tenés acceso constante a la cuenta. ¿Se entiende? Uno tiene acceso a la propia, pero capaz que en el laburo que estén teniendo, la cuenta bancaria no es del propietario y no quiere que tenga toda su información. Entonces te pide, no, mira, llévame las cuentas, y cuando vos le das las cuentas, te da, y él va a decir, ah, sí, bueno, está bien, pero yo gasté tanta cota, y se va a arreglar. O va a haber una cuenta bancaria y te va a dar el resumen cuando se acuerde. O cuando vos le digas, che, Changa, necesito el resumen. ¿Sí? Pensemos en chico. Porque generalmente este tipo de problemas y desórdenes se dan en chico. En grande, si la situación es muy grande, va a estar en una oficina donde seguramente vas a entrar todos los días al banco. Y revisar y chequear, acá entra el cheque tal, acá entra el cheque tal, falta tal cheque que se va a vencer, porque esa era una aclaración que les quería hacer. Fíjense que en el práctico había un cheque de un mes anterior. El práctico este es viejo, obviamente es viejo. Yo lo dejo porque ya sé que está bien, y a efectos de hacer un práctico sirve igual. Pero antes los cheques del Banco Provincia de Buenos Aires duraban 2 meses. Tenían 60 días para depositarlo. Después se igualó todo y ahora los cheques vencen a los 30 días corridos. Entonces es difícil que yo en un resumen bancario tenga pendiente de acreditación o de débito un cheque tan viejo. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero cuando yo me dé cuenta de eso, lo más factible es que voy a tener que buscar a quién le entregué el cheque para llamarlo por teléfono y decirle, vení que te cambio el cheque porque está vencido, no lo vas a poder cobrar. Vas a ir al banco y se van a reír de vos, te van a decir que vuelvas mañana, así cuando se terminan de reír te lo cambian, y listo. ¿Sí? Porque, a ver, más allá del chiste, ustedes van a decir, ¿quién se va a dejar un cheque? El que no está en la movida de los cheques, que no conoce, capaz que recibió un cheque porque, no sé, se dedica es de algún rubro, no sé, X, plomero, nunca recibe cheques. No pensemos que, a ver, te puedo asegurar que reciben millones de cheques y los ubican al toque. Pero demos un ejemplo, es un plomero nuevo que no recibe cheques. Le dan un cheque, uy, buenísimo, dice, yo dentro de un mes y medio tengo que pagar tal cosa, entonces lo guarda. Usted me va a decir, ¿quién va a hacer eso? Puedo contarle un montón de anécdotas. Lo guarda porque dice, no, pues yo tengo que pagar dentro de 2 meses, lo deja guardadito y cuando quiere pagar, se entera de que el cheque no sirve más. Primero desespera porque piensa que perdió la plata, después va y pide que te lo cambien. Lo que yo les digo siempre, si ustedes reciben ese cheque y se olvidan, esperemos que sea de una persona conocida y que no se haya jugado porque fuiste, andado a encontrarlo. Y si ustedes lo entregaron, lo más factible es que vas a decir, bueno, vení, tráeme el cheque, déjamelo, que lo tengo que hacer de vuelta, lo vas a venir a buscar mañana. Son cosas que recontra pasan. Pero cuando uno tiene sus cosas ordenadas,
mucho de la contabilidad, por eso los contadores, entre otros defectos que tenemos, que somos bastante obsesivos del orden. Porque muchas de estas cosas pasan por orden. Cuando uno es ordenado y prolijo, en este tipo de cosas, se trabaja mejor. Porque uno tiene... imagínense que si siendo ordenado pasan cosas y uno se encuentra con situaciones como esta, imagínense si fueran los desordenados, desastre. Y pueden estar semanas buscando una diferencia hasta que, sí, tal cosa. Y yo siempre les doy el ejemplo de, sitúense trabajando en una empresa pequeña, donde la cuenta bancaria, en este caso que estamos hablando, el uso de cheques se mezcla es del dueño del negocio, y el dueño del negocio viene y te avisa, te llega que vos tenés la chequera, te dice, armame un cheque, lo firma él, porque de él la empresa, armame un cheque de 7.200 pesos que tengo que pagar la cuota de los chicos de la escuela. Y bueno, vos la armás, sí, vos decís, sí, pero vas a usar chequera, sí, es mía, necesito hacer un cheque. Entonces ahí es donde empiezan a mezclarse las cuentas personales con las cuentas de la empresa. Después el contador se enoja, ustedes se les arma un despelote porque te viene y te dice, che, faltan 7.200 pesos, ¿qué pagamos de 7.200 pesos? Vos decís, la escuela de los chicos. A ver, ¿estas cosas les van a pasar? Sí, les puedo asegurar que les van a pasar. Y nada, es la vida. Y cuando la empresa es muy grande no pasan estas cosas, pasan otras. En la empresa chica pasa esta. O va a venir el dueño y te va a decir, dame 15.000 pesos de la caja, lo que hablamos cuando encaja. Vos no le vas a decir que no, si es de la caja, pero anotámelo. Porque después no te vas a acordar que te llevaste 15 lucas para hacer algo, o para llevarte, porque tenías que llevarte a tu casa, o para hacer mandados, y me faltan a mí de la caja. Con el banco lo mismo. Es simplemente prolijidad, no es más que eso, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Desesperación? Lo que sea. No. ¿Estamos bien? Estamos bien. Sí, sí, ¿Se estamos entendió bien. el Igual, práctico? ¿Se entendió? sí, sí, ¿Hay yo algo lo había que- hecho, me había dado bien y después me No importa. enrollé, lo cambié y lo Eso, hice mal. les insisto, esa parte no importa. Lo que me importa es que hayan comprendido que todo esto, entre el ejercicio Sí, que no. hicieron y esto, Lo que veo ahora es que haya estaba bien cerrado. encaminada y se ve que después me enrollé sola. Es lo importante porque la idea es que puedan equivocarse ahora, no después. ¿Sí? Yo después subo, porque me faltaba mirar un par de prácticos, después los voy a subir. No se enrosquen porque no va a haber notas de, ay, sí, te sacaste un 2. Tenés que no. Yo lo sumo si alguien hizo... Aplazada. No, a ver, yo les voy a poner que está... Yo lo hice súper desprolijo porque a último momento, porque tampoco había leído que había que hacerlo a mano. Y no iba a A ver. entregar otra vez el Excel, que ya te había entregado la otra vez el Excel. ¿A qué voy con esto? A ver, no es de maldad pura, en cualquier momento se corta, igual entren de vuelta si quieren. La idea es que si yo les digo que lo hagan en Excel, o lo hacen corriendo, se lo pasan entre todos, y el hecho de hacerlo manualmente tiene una cuestión pedagógica. O sea, a ustedes les puedo asegurar que haciéndolo a mano les queda mejor que si lo hago con el Excel. Es como escribir o hacer el resumen copiando y pegando. ¿Sí? Les queda más. Es por eso que Sí. lo pido, ¿sí? Nada más que por eso. Otras cosas les voy a dejar en Excel, no se preocupen. Antes que se corte, semana que viene, Zoom, arrancamos tema nuevo, bienes de cambio. O sea, lo que sigue, mercadería. Ok. Con eso vamos a Bien. estar largo y parejo porque es pesado. Así que nada, descansen y algo les voy a subir para que lean y nos vean